Estimados estudiantes, buen día, espero se encuentren muy bien. En esta segunda sesión de SketchUp vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con topografías, modelados de terreno, en una primera parte, probando varios métodos, varias formas de construir una topografía en el programa. Y en un segundo momento hablaremos sobre la construcción de vías y preexistencias sobre ese terreno, cosas que son completamente comunes, muy normales, cuando estamos desarrollando nuestros proyectos arquitectónicos. De las formas que vamos a tener en cuenta para la elaboración de los terrenos, podemos decir que en este momento tenemos más o menos unas tres que son bastante trabajables, 3 o 4 formas muy viables de modelar un terreno en SketchUp. Algunos son mucho más rápidos, otros un poquito más demorados, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que los resultados tienden a ser bastante aproximados entre ellos. Voy a empezar haciendo uso de la herramienta nativa de SketchUp para el modelado de topografías que viene incluido en la parte de geolocalización del programa. Me voy por archivo, geolocalización, estoy trabajando sobre una plantilla en metros, añadir localización. Se va a abrir esta ventana. Si es la primera vez que se abre, seguramente les va a pedir que se logueen. Yo por acá ya estoy logueado, he iniciado sesión en SketchUp y puedo hacer uso de la herramienta. En algunas situaciones, si el SketchUp no está actualizado, no va a permitir loguearse, entonces esta herramienta no la van a poder utilizar. Aquí lo que se abre es básicamente una ventana muy similar a la de Google Maps con vista satélite o mapa de calles, y yo le daré simplemente en seleccionar región y aquí voy a ubicar la región que me interesa. Para todos los ejercicios que voy a hacer siempre voy a seleccionar la misma parte para poder tener como una referencia precisamente de las diferencias o de las coincidencias entre un sistema y otro. Cuando yo ya tengo encasillado el terreno que necesito modelar, acá simplemente le voy a decir importar y me va a sacar esta imagen. Y yo acá tengo en el apartado de etiquetas, en inglés stacks, voy a encontrar que hay una capa que dice Location Terrain, que está apagada, y otra que dice Location Snapshot. Esta snapshot es una captura plana de ese terreno, en este momento no me sirve, pero si yo enciendo Location Terrain me voy a dar cuenta que esta es una especie de pliegue que es la que contiene básicamente la topografía que yo necesito. Este pliegue me va a servir a mí para modelar el terreno que yo necesito. Acá voy a cambiar la cámara a proyección paralela y voy a colocar esta vista en planta. Si esta herramienta no les aparece, simplemente van a activar clic derecho en donde dice vistas. Aquí se desaparece. Si activo vistas, va a aparecer esta casa. Nos muestra entonces las distintas posiciones en las que yo tengo el modelo, y si doy sobre esta la voy a colocar directamente en planta. Y lo que voy a hacer entonces es construir un rectángulo. Este proceso va a ser el mismo para todos los ejercicios que vamos a hacer, porque lo que me interesa es construir por un lado la base de la maqueta, pero al mismo tiempo esa construcción me va a servir para que todo este terreno yo lo convierta en un grupo sólido, que yo luego voy a poder aplicar todas estas operaciones que ya vimos en la sesión 1, que es muy práctico sobre todo cuando yo necesito construir la huella del proyecto sobre la topografía. Entonces, estando en vista paralela y en planta completamente, voy a dibujar un rectángulo con la herramienta R. Recuerden que en SketchUp no es necesario dar Enter, simplemente R y se activa la herramienta.
Y bueno, voy a tratar de dibujar un rectángulo, pero los atrapadores se van a mover sobre la imagen y va a ser un poco difícil. Si yo me salgo, miren que aquí el rectángulo ya se ejecuta bien. Estando acá, yo puedo aplicar la flecha para arriba y entonces el rectángulo va a tender como a estabilizarse. Sin embargo, a veces es un poquito difícil. Yo lo puedo dejar ahí. Si me da para tenerlo dentro de la imagen, está muy bien. Si no, pues simplemente lo dejo ahí. Giro y acá voy a proyectar este plano hacia arriba. ¿Qué tan arriba? Hasta que me cubra completamente la topografía. Y por el lado de abajo, igual, que me cubra la topografía. Y voy a buscar que me quede esta margen entre el volumen que estoy creando y la imagen de referencia. Entonces acá voy a tener que meter un poquito esto. Y por acá también voy a tener que meter un poquito esto. Y una vez lo tengo ahí, voy a convertir esto, 1, 2, 3, en un grupo. Por acá lo tengo, grupo. Y a continuación lo que voy a hacer es intersectar este volumen con el pliegue de la topografía y el pliegue de la topografía con el volumen. Eso significa que se me van a generar unos cortes por acá que me van a permitir tener la base de este modelo y luego con esa base poder construir el grupo sólido, que es finalmente el resultado al que quiero llegar. Entonces, voy a hacerlo primero con este grupo del volumen. Entro para editarlo, doble clic, y lo selecciono completo, 1, 2, 3 clics, y a continuación clic derecho, intersecar caras con el modelo. Muy bien, paso 1. Debo hacer el mismo proceso con el pliegue, pero en este caso, cuando yo descargo esta topografía de la geolocalización, esta topografía está bloqueada, está en rojo, entonces yo debo clic derecho, desbloquear, se pone en azul y ahora ya la puedo editar. 1, 2, 3, bueno, doble clic para entrar y a continuación 1, 2, 3, para seleccionar todo, clic derecho, intersecar caras con el modelo. Aquí es donde se va a demorar un poquito, dependiendo del computador que tengamos y obviamente de la dimensión de la topografía. Si ven que se demora un momentico, no lo acosen, simplemente dejen que el programa trabaje. Salgo y voy a volver a entrar al volumen y voy a empezar a borrar la parte superior de este volumen que no me interesa. Estoy borrando de derecha a izquierda, es decir, que elimino lo que toco. Listo. Pero miren que en la parte baja ya me ha quedado la base del terreno, es decir, esta parte de aquí. Y a continuación voy a entrar al pliegue, doble clic, me doy cuenta que se ha dibujado esta línea y me permite borrar esta margen exterior. Entonces acá yo ya tendría modelado mi terreno. Puedo entrar al grupo de la base, herramienta P, para reducir esto en el mínimo, es decir, en el punto más bajo, y aquí quedaría mi topografía. Si yo no quiero tener estas calles acá porque no me interesa, entonces entraría en el pliegue, le daría clic derecho, invertir caras y ya me lo coloca como en este color, o ya podría asignarle algún tipo de textura. Una vez que tengo esto construido, porque acá tengo el pliegue arriba como la tapa y el grupo abajo, para que esto se me convierta en un grupo sólido, lo que haré es seleccionarlo, clic derecho, explotar, se desaparecen evidentemente, y nuevamente clic derecho, crear grupo, y por acá me queda, este grupo de acá es lo que tengo por ahí, vamos a borrarlo, y este nuevo grupo, si yo me voy a información de la entidad, ya es un grupo sólido. Y si no lo fuera, si tuviera algún errorcito, me voy al Solid Inspector, que él me va a ayudar a resolver el problema, ¿cierto? En este momento, al tocarlo, dice que es un grupo sólido y que no tengo ningún inconveniente. ¿Qué pasa con esta topografía? Que vamos a suponer mi proyecto es, no sé, la suma de varios volúmenes, no sé, estoy haciendo cualquier cosa. Estas tres cosas yo las armo como un grupo
es un grupo sólido también. Y bueno, no sé, mi proyecto es este, yo lo inserto en el lugar donde corresponde. Todo proyecto genera una huella en el territorio. Vamos a suponer que mi proyecto lo que hace es esto. Pero si yo lo oculto, pues obviamente sobre la topografía no está pasando nada. Pero si yo utilizo esta herramienta de los sólidos, me voy por el recortar o trim en inglés, primero el proyecto y luego la topografía, me doy cuenta que aquí ya aparecen unas aristas. Y si yo muevo el proyecto, aquí ya queda la huella del proyecto. ¿Por qué? Porque esto es un grupo sólido y es lo principal o es lo que me interesa tener acá. Vamos a borrar esto que por ahora no lo necesitamos. Esa es la primera forma de construcción de un terreno, usando solamente la herramienta que nos genera SketchUp. Vamos a hacer uso de una segunda herramienta que es esta página de internet que se llama CADMapper. Es bastante buena, logra resolver una cantidad de terrenos con mucha facilidad. Lo único es simplemente abrir la página, registrarse con un correo cualquiera y ya nos da acceso gratuito a archivos que, por acá lo dice muy clarito, archivo libre o gratuito hasta 1 kilómetro cuadrado. En este caso, esta selección que tengo acá, que es la misma selección que hice en el SketchUp, pues alcanza a medir 0.29 kilómetros cuadrados, entonces no tengo necesidad de pagar absolutamente nada. Y tiene una ventaja enorme y es que este terreno yo lo puedo exportar para diferentes formatos o archivos, desde el AutoCAD, SketchUp, Illustrator, bueno, en fin. Entonces es bastante bueno y en algunos casos me deja incluir algunos edificios como preexistencias, aunque no me parecen tan buenas. Aquí lo mejor siempre va a ser el asunto de la topografía, que quiero descargar topografía con las líneas de contorno a 4 metros, que es pues lo mínimo que me permite. Si yo le digo que, por ejemplo, me las exporte a 1 metro, le digo crear archivo, me va a generar un error, me dice que el intervalo mínimo son 4 metros. Entonces, bueno, 4 metros es lo mínimo y le digo crear archivo. Por acá me da una previsualización y simplemente descargar. Fijémonos en el peso, son apenas 72.9 kilobytes, es bastante livianito. Cerrar acá y acá yo ya tengo descargado entonces CADMapper Medellín del sector. Abro esta carpeta, estoy trabajando desde el WinRAR, entonces todos los archivos que yo abra desde WinRAR siempre serán archivos de lectura. Mucho cuidado con eso. Si yo abro aquí y luego quiero guardar cambios, debo hacerlo como un archivo nuevo. Bueno, por acá se abre el terreno, ya está completamente modelado, no tenemos la base y me está cargando por acá en los tags, en las etiquetas. Yo logro ver que hay varias capas. Me dice que hay agua, pues eran algunas quebradas que aparecen por acá. Topografía, que es el pliegue que me interesa. Tiene algunas vías, zonas de parques, vías mayores, vías menores, contornos, edificios. La verdad, eso en este momento no me interesa, pero sí es importante pues hacer saber que algunas cosas se incluyen directamente desde el archivo que estoy descargando. Lo que me interesa es esto, que es básicamente un pliegue muy parecido al que obtuve con el primer ejercicio que hice con el SketchUp. Entonces vamos a hacer nuevamente el mismo proceso. Cámara, proyección paralela, voy a colocar completamente en planta, voy a dibujar un rectángulo, proyecto ese rectángulo hacia arriba, que lo cubra, hacia abajo, que lo cubra, y recuerden la margen, meterse un poquito dentro del pliegue. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, cuando yo exporte mis mapas, no debo restringirme exactamente a lo que necesito, sino ampliarlo un poquito más, porque sé que acá lo voy a tener que recortar. Selecciono a crear grupo, el pliegue ya es un grupo en sí mismo, lo que por acá me aparece. Entonces simplemente
Este no hay que desbloquearlo, a diferencia del de AutoCAD, a diferencia del de SketchUp que hicimos de primero, este ya viene desbloqueado. Entonces nuevamente, entro al pliegue 1, 2, 3, clic derecho, intersectar caras con el modelo y ahora entro al volumen. 1, 2, 3, clic derecho, intersectar con el modelo. Acá puedo eliminar entonces las márgenes, estos bordes que no los necesito. Cuidado aquí con lo que se selecciona. De pronto se nos van cosas que sí necesitamos. Salgo, entro al pliegue, doble clic y borro la margen exterior. Puedo volver, cuidado que acá miren, por ejemplo, se me borró la tapa, entonces la voy a tener que reconstruir. Listo. Y voy a mermar, voy a restar un poquito esto, tal vez hasta ahí simplemente. Y ya tengo mi topografía. Entonces, nuevamente, para convertirlo en un grupo sólido, porque en este caso son dos grupos distintos, selecciono todo, clic derecho, explotar, y sigue seleccionado, clic derecho, crear grupo. Le pregunto información y me dice que es un grupo sólido, es decir, que cumple las condiciones. Voy a tomar este, control C, me lo voy a llevar al primer archivo, control V, y miren que estos dos terrenos, voy a tratar de nivelarlo acá, y fijémonos en las diferencias que puede haber entre un terreno y otro. El que me exporta SketchUp tiene como un poco más de ondulaciones, el que me exporta CADMapper tiende a ser un poquito más liso. En la práctica conviene más el de CADMapper, y ya lo vamos a ver por la posición de las preexistencias y las vías. No conviene mucho que los terrenos tengan como tantas ondulaciones, pero lo que más me interesa es que en forma los dos terrenos son muy parecidos, es decir, esta altura con esta altura que viene más o menos nivelado, empieza a tomar altura a partir de acá, empieza a tomar altura a partir de acá. Igual que esto, aquí se arma esta pequeña barriga, ubica el punto más alto acá, igual que la segunda maqueta. Lo vemos por este costado y hay muchas similitudes. Obviamente no van a ser exactos, pero sí son bastante cercanos. Y es interesante poder ver este ejercicio así, visto pues como lo que me exporta una herramienta o la otra. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Volviendo por acá, hay otra página también bastante interesante que se llama Topo Export. Topo Export, ustedes también abren la página, se loguean con cualquier correo. Igual que CADMapper, me va a permitir hacer descargas siempre y cuando no exceda unos límites, que es también de 1 kilómetro cuadrado, por acá me lo están midiendo. Y él me va a permitir, yo siento que Topo Export es un poquito más limitado que el CADMapper, porque por ejemplo, bueno, yo puedo exportar mapas en 2 dimensiones, planos. DXF, PDF, DXF es un formato que tranquilamente abre AutoCAD, pero no me interesan planos, me interesan tridimensionales. DXF, miren que no está el formato de SketchUp directamente. Y yo le voy a decir que, bueno, el Terrain Mesh, que es como una retícula, no la necesito son las líneas de contornos. También le podría activar los edificios, las vías, me dice que los árboles, pero solo con la versión Pro. Pues bueno, como me interesa el terreno, nuevamente tengo enmarcado la dimensión específica igual que en los anteriores, voy a descargar solamente esta parte. Por acá me empieza a hacer un preview y puedo descargar. Abro este WinRAR y por acá tengo el archivo, que es un archivo DXF que se me va a abrir directamente en AutoCAD. ¿Cuál es la situación acá? Este archivo, como lo exporté en condiciones de modelado 3D, cuando yo lo abro en AutoCAD, pues me abre esto. Me está diciendo que tenga cuidado porque eso es un archivo de solo lectura.
Claro, lo estoy abriendo directamente desde el WinRAR, no descomprimí el archivo. Si yo lo miro de esta forma, es un archivo normal, pues como aparentemente plano, claro, pero si yo pongo esto en este cubito, recuerden que este cubito en AutoCAD, bueno, es una tapa de un cubo, me doy cuenta que él tiene tridimensionalidad, es decir, que las cotas están elevadas. Claro, yo no lo veo directamente como si lo puedo ver en el SketchUp, porque pues acá son solamente estas líneas, pero lo interesante es que estas líneas están elevadas. ¿Cuál es entonces la situación con esto que me está entregando Topo Export? Es que estas líneas son unas líneas, polilíneas 3D, que ya tienen unas elevaciones específicas, y eso es una gran ventaja. Yo acá simplemente lo que tendría que hacer es, por ejemplo, esconder estos números que me están incluso referenciando las alturas, 1485, 1490, a diferencia de, en este caso, 5 metros, que es lo que me deja exportar la página. Yo esto en realidad no lo necesito, entonces tranquilamente lo puedo ocultar, porque lo que me sirve es esto. Para simplificar un poquito el ejercicio, yo voy a eliminar esto, que tampoco lo veo muy necesario. Y atención a lo siguiente. Yo debo, para poder llevarme esto a SketchUp y poder modelarlo, debo rematar o completar unas esquinas para que la maqueta me dé cuadrada o rectangular. De lo contrario, no me va a funcionar. XLH, y voy a utilizar unas referencias por acá. XLV, como para generar el marco y poder trabajar un poquito más cómodo con referencias. Entonces necesito una polilínea de este punto que llega a esta esquina y termina en este punto de acá para rematar esta esquina. Nuevamente, polilínea de este punto, es decir, donde termina la línea final, hasta esta esquina y donde termina la cota. Nuevamente, desde este punto hasta donde termina, y desde este punto esquina y donde termina. Ya no necesito estas referencias, y a continuación lo que voy a hacer es tomar estas y darle join para que se junten. Entonces aquí tengo una sola, selecciono esta, más primero la cota, luego la polilínea, join, primero la cota, luego la polilínea, J, join, y acá tengo, ojo con esto, esta es la que está más baja, esta está más alta, pero la toca. Le debo asignar esta esquina a la cota más baja, esta más esta, J, join. Y ya con esto yo ya tengo el archivo bastante construido para poder llevármelo a SketchUp. Voy a seleccionar esto, VBlock, le voy a decir por facilidad que se me quede con este nombre en el escritorio, OK. Bueno, por aquí me dice que si quiero reemplazar uno que ya tengo, le voy a decir que sí. Y listo, he exportado solamente esta parte de la topografía. Voy a abrir un archivo nuevo de SketchUp. Atención con esto. Cuando yo quiero abrir un archivo nuevo desde SketchUp por acá, nuevo, él me dice que si quiero guardar este, es como si me quisiera cerrar este para abrir uno nuevo, pero yo no quiero cerrar este. Entonces, cuando necesitamos archivos nuevos sin cerrar los existentes, volvemos a abrir SketchUp desde cero, que se nos vuelva a abrir esta ventana y nos evitamos ese problemita de tener que cerrar un archivo para poder abrir uno nuevo. Listo, tengo por acá mi archivo nuevo, voy a borrar esto que no lo necesito. Archivo, importar, por acá tengo mi bloque de topografía. A veces pasa esto, se oculta esta ventana, tengo que darle cerrar para que me aparezca. Y aquí está. Miren que me trae las mismas capas con las que vengo de AutoCAD. Listo, está muy bien. Voy a tomar todo esto
que son líneas simplemente, pero tienen las alturas de las cotas. Ojo con esto, miren que vamos a explotarlo. Debo darle otra organizadita a esto acá. Aquí lo ideal es que, bueno, listo, yo puedo tener esta línea acá, pero bueno, de pronto no me sirve mucho. Voy mejor a hacer lo siguiente. Una línea nueva entre este y este, porque este está más bajo, este está más alto. Miren que esta, por ejemplo, se me quedó pegada, entonces la voy a tener que mover hasta este punto, y mejor esta, que sea una línea que vaya de aquí a acá, para que tenga de una vez la altura. Estas también se me quedaron pegadas, las muevo hasta acá, y esta la puedo borrar aquí y darle L para subirla hasta acá. Acá ya tengo el archivo bastante organizado y está explotado, no tengo ningún tipo de grupo por acá. A continuación voy a abrir esta herramienta que se llama caja de arena, es nativa de SketchUp, no tengo que instalarla, y selecciono todas mis líneas y le doy en la primera herramienta que dice desde contornos, y aquí voy a tener el pliegue. Este pliegue se arma como grupo, es decir, que yo puedo apagar esto y las cotas o las líneas de las cotas, que en este momento no son nada, las selecciono, clic derecho, crear grupo, para tenerlas diferenciadas. Entonces estas son como las cotas, que en este momento no me interesan, y esta ya es directamente mi topografía. Y nuevamente, si lo que necesito es construirla como un grupo sólido, entonces proyección paralela, en planta, incluso esta tiende a quedar un poquito más irregular porque la estoy trabajando desde los contornos. Con este ejemplo lo que quiero mostrar también es que, bueno, si yo tengo una topografía que me están pasando, que es mucho más fiel a la realidad, y aquí hay que hacer una aclaración, la topografía que exportamos desde SketchUp, desde CADMapper, desde TopoExport, tienen similitudes entre ellas, pero si las comparamos con topografías mucho más cercanas al lugar que un topógrafo fue y la midió, nos vamos a dar cuenta que esas topografías no tienen muchos elementos en común. Pueden compartir las alturas, y bueno, es que finalmente toda topografía es una abstracción del terreno que nos sirve para dar cuenta de la forma y de las alturas, pero obviamente vamos a encontrar una gran cantidad de diferencias entre una cosa y la otra. Y para ilustrar un poco esas diferencias de las que estoy hablando, yo por acá tengo ese mismo sector en el plano Sigma de Medellín. Esto es un archivo muy desde los 90, pero que nos ha servido bastante para entender sobre todo las formas topográficas de los lugares. Esto está muy desactualizado, pero yo puedo ubicar nuevamente los dos puntos de referencia con los que estaba trabajando, de este punto con este punto. Tengo las manzanas, simplemente a modo de referencia las voy a eliminar, y miren la topografía cómo es de distinta. Esta, vamos a volver a la topografía del CADMapper, esta. Miren que en extensión son parecidas, pero en definitiva las cotas, claro, entre otras cosas porque estas cotas están cada 2 metros, pero la forma no es evidentemente la misma, ¿cierto? Hay ciertas similitudes, por ejemplo que la topografía va en diagonal, en este sentido, la topografía va en diagonal, pero pues si yo ya quiero el detalle de este movimiento, evidentemente no lo voy a encontrar acá. Esto es un asunto muchísimo más simplificado. Esto está muchísimo más detallado, pues definitivamente no va a ser lo mismo. Yo aquí aprovecho para introducir una herramienta que es muy interesante cuando estamos trabajando con topografías en AutoCAD. Si yo ya tengo definido este marco y voy a guardar este archivo como nuevo, por si algo pasa, si yo toco este marco, este rectángulo que es el que necesito, y activo la herramienta Extreme, Enter, y le digo por fuera, recuerden que el Extreme nos va a hacer un recorte de todo lo que está por fuera del rectángulo. Entonces esto es una maravilla porque si a mí no me interesa nada de esta topografía,
pues con el extreme ya está recortada. Vengo hasta acá, está recortada. Me vengo hasta acá, está recortada. Y me vengo por acá, está recortada. Eso me facilita un montón depurar la topografía. Y lo que haría a continuación también es seleccionar todo, porque muchas veces estas topografías están como por partes. Fíjense en esto. Tranquilamente puedo seleccionar todo, J, Enter, y ya se me han unido todas completamente. Hay una diferencia aquí muy importante entre un ejercicio y el otro. Bueno, entre otras cosas porque esta se me colocó por acá súper arriba. Vamos a tratar de mermarlo, de bajarlo. Vamos algo por acá. Ahí puede ser. Miren que, claro, como la topografía del CAD-Mapper tiene alturas. La topografía, por ejemplo, de este plano sigma no las tiene. Entonces yo debo ajustarlas y empezarles a dar altura. ¿Cómo lo hago? Si yo selecciono una cota, por ejemplo esta que es la más bajita, por acá me dice que su elevación es 0 y listo, puede que sea mi cota 0. Aunque bueno, en realidad las cotas se ubican en función de la altura al nivel del mar, por eso estas estaban altísimas, ¿cierto? Son polilíneas 3D, por eso estas no me marcan la altura, pero estas son polilíneas normales, ellas sí me marcan la altura. Pero bueno, para el ejercicio práctico vamos a decir que esta es la cota 0. Como estas suben cada 2 metros, entonces esta será la cota 2 y ellas se empiezan a elevar. La 4, cancelo, selecciono la siguiente, la 6, y así sucesivamente hasta que yo termine de subir toda la topografía. Miren que ahí ellas ya empiezan a ganar la altura que yo necesito. Entonces, importante, cuando me pasan una topografía en AutoCAD y quiero trabajar con ella porque me parece más exacta, más precisa, lo que sea, hay que verificar si está elevada, porque si no está elevada, no vamos a poder construir el pliegue en SketchUp. Esto es una recomendación más personal porque facilita mucho el flujo de trabajo. Esto tiene mucho detalle. Si yo me llevo esto al SketchUp, por un lado le va a costar más al programa construir la topografía, pero finalmente lo va a hacer. Pero todo ese nivel de detalle con el que va a salir ese pliegue no va a ser tan liso como yo quisiera, porque entre más liso va a ser mucho más fácil trabajar. Entre este, que fue el que sacamos con SketchUp, y este, que fue con el que hicimos con el CAD-Mapper, me quedo con el de CAD-Mapper. Y ya vamos a ver qué pasa con el de TopoExpo. Pero yo no me metería con uno sacado de acá porque me va a generar un poquito más de dificultad. Yo dejaría esta topografía para las maquetas físicas, mandar a cortar esto a láser, o puedo mandar a cortar directamente también desde acá, porque finalmente lo que nos interesa es la forma del terreno y no la precisión absoluta de la topografía. Finalmente nuestros ejercicios no dejan de ser académicos. Ya en un ejercicio profesional evidentemente tengo que ser mucho más riguroso, pero en tanto académico pues se me facilita más trabajar con esta que con esta. Hechas estas observaciones, entonces vámonos nuevamente a mi topografía que hice con la caja de arena viniendo desde desde TopoExpo. Estoy en planta, nuevamente rectángulo, desde acá hasta por acá más o menos, proyecto hacia arriba que me cubra, proyecto hacia abajo que me cubra, voy a entrar esto en cierto punto, incluso acá me sirve para refilar esto, armo el grupo, listo, entraré al pliegue, 2, 3, clic derecho, intersecar caras con el modelo, entro al volumen, 2, 3, intersecar caras con el modelo y voy a empezar a borrar esto que no lo, bueno, borré todo el grupo, esto que no lo necesito, esto y esta linecita de acá, y entro al pliegue, borro el pliegue, bueno, se me queda la línea por fuera, 1, 2, 3, listo, se va la línea sola.
y puedo volver a entrar acá y restar un poquito aquí. Misma situación, selecciono todo, clic derecho, explotar, clic derecho, crear grupo y me dice que es un grupo sólido. Me lo voy a llevar, control C, a mi archivo donde tengo todas mis topografías, control V, voy a alinear para que me quede más o menos parejo. Y nuevamente, miren que es bastante similar la exportada desde Topo Export a la construida por el CAD Mapper o por la herramienta de el SketchUp. Podemos usar cualquiera, simplemente acá es por poner como una comparativa entre los tres productos, sabiendo que las fuentes son distintas y de esta forma topográfica con la que yo puedo trabajar. Queda resuelto también acá, a veces una necesidad muy importante es la de tener las cotas de nivel. CAD Mapper me las está entregando directamente desde la topografía, por eso cuando yo me vengo acá en las etiquetas, tengo los contornos de la topografía. Aquí están mis cotas. Aquí porque lo descargué en un SketchUp, pero pues también lo pude haber descargado directamente en AutoCAD y él me descarga esas cotas topográficas. Nos demoramos un segundo en hacerlo. Si lo que yo necesito son cotas. Por acá aparecen, esta retícula no la necesito. Bueno, puedo empezar a apagar capas porque aquí me aparecen un montón de cosas. Otra vez, los edificios, los contornos, bueno, los contornos son las cotas, básicamente lo que necesito, todo lo demás lo puedo ir apagando. Pero acá tengo cotas de nivel, ¿cierto? Ahora, estas cotas, ¿qué tanto se parecen a las cotas de este plano Sigma? Pues no mucho. La forma, que son diagonales en este sentido, pero evidentemente no son las mismas, vuelvo y insisto, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Están elevadas, es decir, que yo tranquilamente también me podría llevar esto al SketchUp para modelarlo, pero yo siento que entre un poco más sencillo el asunto, menos complicaciones vamos a tener. La segunda parte de esta sesión tiene que ver con proyectar sobre esa topografía que hemos construido las vías y las preexistencias del lugar. Todo va a empezar con el apoyo de un archivo CAD en donde yo tenga separado por un lado las vías, que en este caso las vías en mi caso se arman por los contornos de cada una de las manzanas y las tengo marcadas en color azul, y las preexistencias, que ya serían las manzanas, los predios, las edificaciones, que las tengo marcadas en color rojo. Yo aquí lo que haré es exportar primero el archivo de vías y luego el archivo de preexistencias. De hecho, este marco me serviría, es el marco con el que estoy delimitando todo, que este marco también esté incluido en el archivo de las vías, porque acá no lo tengo. Pero en todo caso voy a seleccionar VBlock. Este VBlock será solamente el de vías, guardo, y preexistencias, VBlock, preexistencias, OK, y voy a quedar con esos dos archivos. Todo empieza por el orden. Si yo no soy ordenado en esta parte, va a ser muy complejo que pueda trabajar de una manera cómoda en SketchUp. Muy importante, este archivo de vías, en lo posible es casi que obligatorio, todo tiene que estar construido como una polilínea. Por ejemplo,
Las líneas acá se están cerrando, esta línea aquí no me sirve. Agrego un vértice hasta acá, borro esta. Miren que las calles se están cerradas, entonces hay una línea de contorno completamente perimetral que está cerrada y me aseguro clic derecho Polyline Close. Y estas manzanas también están cerradas. Claro, ¿de dónde consigo yo esto? Yo me estoy apoyando obviamente en el plano Sigma, que ya me entrega la base principal. Esto tiene muchas capas, pero pues yo depuro, elimino, oculto lo que no necesito hasta llegar a este plano. Sabemos que CADMapper o TopoExport también me pueden entregar algunas formas de las manzanas. O en últimas, lo que toca hacer es, sobre una imagen satelital de Google o lo que sea, calcar la forma de las manzanas que me dan la forma de las vías y calcar la forma de las preexistencias de las casas, bueno, de todo lo que tengamos ahí construido. Pero sobre todo este archivo de vías, que cada una de estas bloques de manzanas sea una polilínea cerrada y que todo el contorno también lo sea. Una vez que tengo estos dos archivos por separado, entonces ya me iré a mi archivo de SketchUp, en donde yo ya tengo por acá mi base. Voy a trabajar con la del CADMapper, que me parece un poquito más solvente. Archivo, importar, y entonces tengo por acá las preexistencias y tengo por acá las vías. Voy a importar cada uno de ellos de manera individual y por acá ya tengo entonces vías y por acá ya tengo manzanas, ¿cierto? Recordemos que esto se suma como un componente, entonces estas son vías. Voy a cambiar el nombre y esto es preexistencias. Y las dos están alineadas. Si me voy a planta, me doy cuenta pues que las dos están alineadas, no hay desfases, de tal manera que las preexistencias se quedan dentro de la forma de la manzana, y evidentemente esto coincide también o debe coincidir con la forma de mi topografía. Recordemos que yo tengo esto un poquito recortado, igual no tengo pues como las referencias absolutamente precisas, pero eso se va a depurar en un momento. Entonces en este punto yo ya tengo la base de la topografía, he importado de manera individual las vías por un lado y las preexistencias por el otro. Acá simplemente lo que voy a hacer es agarrar estas dos y las voy a elevar. Voy a bloquear con la tecla para arriba para hacer esto, como para poderlo tener en la parte superior. Recuerden ir guardando. Voy a ocultar por lo pronto preexistencias. Me interesan en principio las vías. Voy a instalar un plugin. Voy a entrar al Extension Warehouse. Recuerden que hay que loguearse para poder hacer esto. Y voy aquí a buscar un plugin que se llama FaceApp. Todo junto. Aparece esta muñequita. Entramos. Instalamos el plugin. Que dice que instalar. Le digo que sí. Yo ya lo tengo instalado. No se demora. ¿Y qué es lo que va a hacer ese plugin? Ese plugin, si ustedes se dan cuenta, yo tengo mis formas cerradas. Cuando yo construyo una forma cerrada en SketchUp, automáticamente se construye un plano que yo puedo proyectar. La situación con estas polilíneas importadas de AutoCAD es que no me las está cerrando y sin embargo son formas cerradas. El FaceApp lo que hace es precisamente eso, que me las va a cerrar. Yo me voy a cambiar acá a perspectiva para trabajar un poquito más solvente. Entro a este componente, selecciono todo con Control A, estando dentro del componente, le digo clic derecho, Face Up, me aparece al final, Zoom on Faces y me va a construir las caras. Se va a tomar un momentico dependiendo de la complejidad de la geometría que yo tenga acá. Y miren que aquí ya me cierra todo, es decir, yo ya lo podría proyectar incluso, por ejemplo, en esto yo ya lo puedo proyectar, pero no me interesa proyectar eso, me interesa proyectar en principio las vías. Entonces voy a eliminar cada una de estas cosas, tocando y eliminando una sola vez.
toco y elimino, toco y elimino. Y acá tengo las vías que, aunque están de forma plana, lo que yo quiero hacer es proyectarlas sobre la base. Aquí hay una situación, y es que podríamos simplemente tomar esto, incluso sin necesidad de haber hecho el proceso del FaceApp, tomar esto y decirle a la caja de arena en esta quinta herramienta que se llama proyectar, clic aquí y que proyecte esto sobre la topografía. Aquí se va a demorar unos segunditos, todo depende de la complejidad. Y en algunas situaciones esto funciona muy bien, que yo simplemente proyecte esta forma. Miren que ya me quedo abajo, voy a apagar las vías. Miren que ya se proyectaron las vías sobre la topografía y está muy bien. Pero cuando entro al grupo, muy importante, este grupo aquí ya deja de ser un grupo sólido, ya es solamente un grupo, porque todas estas líneas van a empezar a cortar el modelo. Pero cuando yo toco, yo quiero que estén separados estos bloques de manzanas de las vías. Y fíjense que acá hay en algunas partes se me junta. Si esto resultara bien todo el tiempo, sería maravilloso. Algunas veces basta con hacer solamente esto. Pero por ejemplo, en este caso no me está funcionando. Por eso debo recurrir al FaceApp y a otro proceso para poder proyectar las vías de manera correcta. Entonces, hacerlo por la caja de arena no me sirve. A veces sirve, en este caso no. Cierro acá. Ya tengo construido las vías. Entro a este grupo, bueno, componente, y con la herramienta de proyectar P, lo que voy a hacer es esto. Le voy a dar forma a todo esto. Entonces, aquí básicamente lo que haré es entrar a la topografía, doble clic, seleccionar todo, 1, 2, 3, clic derecho, intersecar caras con el modelo. Finalmente lo que hacemos con la caja de arena es lo mismo, es intersecar las líneas con el modelo. Aquí se va a demorar un ratico. Puedo ocultar estas vías, no pasa nada, pero miren la diferencia. Al entrar a esta topografía, las vías van por un lado y los núcleos de las manzanas van por el otro. Y eso es lo que me interesa, poder separar una cosa de la otra. Ya estando aquí, yo me puedo meter a materiales, simplemente con un color, por ejemplo, este M07, decirle que este M07 me marque las vías con un color. Y puedo agarrar cada una de las manzanas, por ejemplo esta, mover con control para hacer una copia y elevarla. Voy a bloquear la elevación con la flecha para arriba y voy a elevar esto, no sé, 0.3 metros, a ver qué pasa. De pronto es muy poquito, me interesa es como que se eleve un poquito más. Doble clic, aquí doble clic para que me seleccione el plano y sus líneas. 1, 2, mover con control, a ver si con 1 metro es suficiente. Selecciono con doble clic el plano y las líneas, 1, 2, mover con control para hacer una copia, y esto yo lo voy a elevar 1 metro, a ver cómo me va. Aquí lo voy a exagerar, pero lo que al final sucede es que se genera como si este elemento estuviese proyectado, que eso va a ser un poco difícil proyectarlo, porque como tiene ondulaciones, la herramienta de proyectar me dice que no sirve porque no puede tirar superficies curvas. Incluso yo al mismo FaceApp le puedo decir extruder y él como que hace el ejercicio de extruirlo, pero al final el resultado no queda como tan bien. Entonces por eso lo de agarrar esto, agarrar simplemente esto, mover con copia, lo que estoy haciendo es una copia de ese plano vertical. Voy a poner a 0.5 simplemente, que yo creo que ahí funciona mucho mejor. Agarremos este y bajémoslo.
0.5 y puedo hacer eso con cada una de las manzanas. Entonces al final miren que esta despega del piso y da una expresión. Ojo que aquí no le estoy dando con copia, por eso se me estira toda la vía. Tengo que darle con copia 0.5 para que agarre el plano y no me agarre la forma completa. Y aquí le voy dando un poco de relieve a cada una de esas bases en donde van insertas las manzanas. Ahora, lo que me falta por hacer entonces es empezar a trabajar cada una de mis preexistencias, proyectándolas también sobre cada uno de estos bloques. Aquí mi sugerencia es nuevamente el tema del orden. Yo casi que trataría cada una de estas manzanas como un grupo independiente, porque tratar de manipularlas todas al mismo tiempo va a ser muy complejo. Entonces yo aquí lo que haría es simplemente copiarla. Bueno, yo puedo copiar esto varias veces, ¿cierto? Voy con control y voy generando las copias. Siempre muy importante que esas copias estén, miren que no quedan superpuestas. Entonces mover con control, bloqueo hacia arriba para que ella me quede superpuesta. Esta la puedo ocultar y voy a trabajar sobre esta, porque aquí lo que me interesa es, por ejemplo, solamente dejar la manzana con la que voy a trabajar. Todo lo demás lo voy a eliminar, al menos como para este caso poder ejemplificar un poquito más fácil. Pero vuelvo e insisto, yo casi que trataría cada una de estas manzanas como un grupo independiente para evitar tener que manejarlo todo en conjunto, que va a ser muchísimo más difícil. Estas líneas tampoco las necesito solamente esto. Entonces, esto es lo que yo voy a proyectar sobre, yo sé que está ubicado, bueno, estoy en perspectiva, por eso se ve así, en proyección paralela ya se ve bien. Esto es lo que yo voy a proyectar sobre esta base de acá. Para esto, obviamente, yo seguramente en mi análisis del lugar ya tomé las alturas de cada uno de estos bloques. Algunos serán lotes baldíos que no tienen construcción. Yo voy a suponer que en este caso todas lo tienen. Entro al elemento, voy a ocultar la base un momento, entro y yo aquí no puedo proyectar nada porque no tengo de qué agarrarme. Entonces nuevamente estoy dentro del grupo, control A, clic derecho, face up, summon. Miren que me genera la mayoría de las caras, algunas no porque no están cerradas. Entonces aquí seguramente voy a tener que tirar una línea de aquí a acá, pero el FaceApp me está resolviendo el 99% de los problemas. Y aquí yo ya puedo empezar a proyectar. ¿Qué va a suceder? Que yo voy a proyectar una construcción mínimo, casi siempre se representa con una altura de 3 metros. Entonces proyecto esta a 3 metros, enter. Y a continuación las debo tratar como individuales a cada una de ellas, pero no le voy a decir 3 metros a cada una porque va a ser un poquito más lento. Voy a usar una herramienta interesante que tiene aquí el SketchUp, y es que cuando yo hago doble clic se me va a repetir. Bueno, acá no, voy a volver a hacerlo. Aquí hay algo raro, estos dos planos no están separados, algo pasa, esta línea no está funcionando. Proyecto a 3 metros y a la siguiente le doy doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, y esto se me va a seguir proyectando. Ese doble clic me asegura repetir el último comando, entonces es bastante rápido. Acá porque lo alargué un poquito más, pero aquí entonces ya todos estos volúmenes tienen 3 metros, que es lo que me interesa. En principio, ¿para qué? Para montarlo sobre la base. Ese montarlo es simplemente ubicarlo encima sin necesidad de generar ningún tipo de huella, porque aquí no me interesa, es solamente ubicar esta masa de preexistencias sobre la topografía. Selecciono, bloqueo la altura
Y ojo con lo siguiente, como esto tiene alturas, la topografía me va incidiendo, yo voy a ubicar esto en el punto más bajo, que es aquí. Y aquí esto se me nivela y entiendo entonces que todas estas otras construcciones van a tener que empezar a crecer con cierto ritmo para poder tener como esa acomodación propia de la topografía. Entonces, yo voy a suponer simplemente, no sé, cualquier tipo de altura para poder hacer esa proyección. Entonces yo simplemente empiezo a subir esto. Por eso insisto en que es mejor tratar cada cosa de estas, cada manzana como su propia individualidad, porque va a ser mucho más tranquilo manipularlo. Así tengo toda la manzana compacta, que va a ser muchísimo más difícil. Yo aquí obviamente podría estar creciendo en función de las alturas, 6 metros, que no sé, esta de acá. Entonces voy construyendo las alturas de todo este bloque de manzana. Por acá ya voy terminando de colocar las alturas. Hay una herramienta muy interesante en cámara que es activar las aristas posteriores. Se activa con el comando K, con la letra K. Miren que ahí está desactivado, ahí está activado, entonces me ayuda a visualizar, por ejemplo, que está todavía por debajo para poderlo elevar rápidamente. Recuerden que yo aquí me estoy inventando estas alturas, pero ya voy controlando la forma de la manzana de acuerdo a las lecturas que yo haya hecho. Esto yo creo que va como repartido, pensaría que este es un poco distinto del otro, incluso puede estar más repartido, pero bueno, es más o menos lo que yo voy necesitando y voy encontrando acá. Ahí tengo ya la forma de esta manzana en específico, y entonces como tengo copia del resto de las manzanas por acá. Bueno, ojo con esto, miren lo que me pasó. Esto era un componente y edité un componente. Para que esto funcione, yo debí haber descompuesto esto y haberlo convertido en un grupo. Está bueno que me haya pasado, porque entonces ya con esta observación seguramente a ustedes no les va a pasar. Este no me sirve para nada. Para poder tener las otras manzanas voy a tener que volver a importar las preexistencias, importar. Ahí están. Entonces lo que sugiero de entrada hagan es esto, hay que explotarlo y está seleccionado, convertirlo en un grupo. Y con este grupo ya le voy a empezar a hacer las copias necesarias para poder construir mis manzanas. Entonces yo ya hice, creo que hice esta manzana, no sé, supongamos que si la que necesito ahora es esta. Entonces entro a editar el grupo. Ojo con esto que es muy interesante, estoy metido dentro del grupo, como le di 1, 2, 3 y todo está continuo, se me selecciona la que necesito únicamente, clic derecho, seleccionar y le digo invertir selección. Entonces va a seleccionar todo lo que ya no necesito, suprimir, y acá tengo únicamente la manzana con la que voy a trabajar. Esta manzana sobre la base me conviene subirla un poco para tenerla un poquito más o menos ubicada. Y bueno, nuevamente la misma situación. Estando acá adentro, control A o doble clic, clic derecho, face up, summon, y ya le empiezo a dar las alturas. Sé que el punto más bajo es este, entonces bueno, me meto al grupo, proyecto, esto tiene, no sé, 3 metros, esto tiene 6 metros. Yo en principio es que trato de subirlas todas a la misma altura, por eso hago esto. Como para más o menos tener una referencia, sobre todo de las que van más abajo, y esta sí ya la voy a bajar, bloqueo la vertical, y entonces aquí yo ya empiezo a subir de acuerdo al análisis que yo haya hecho de las alturas.
K para ver las vistas posteriores, me meto al grupo, empiezo a subir. Digamos que esta es más o menos la forma de la manzana, que por acá tengo un errorcillo que luego tendría que recortar. Me falta una por acá. Ahí está, muy bien. Entonces tengo mi manzana. Obviamente la altura cuenta es a partir del punto en el que hace contacto con la base. Es decir, aquí es donde habrían, por ejemplo, 3 metros. Esto es un piso. Esto serían 7 metros. Vienen siendo casi 3 pisos, 2 pisos y medio. Habría que ajustarlo a 6 o a 9. Pero bueno, yo aquí simplemente estoy colocando las alturas de una manera rápida por agilizar el proceso. Pero aquí entonces yo ya voy construyendo mis preexistencias. Recuerden, esto debe ser un grupo, no puede ser un componente. Tengo la copia, entonces hago una copia nuevamente de esto y sigo trabajando el resto de mis manzanas. Como último paso o proceso, ¿cómo hacemos para construir la huella del proyecto? Yo voy a suponer que mi proyecto va sobre esta manzana. Y que mi proyecto es este volumencito que yo tengo por acá, lo voy a robar rápidamente, y que él viene y se inserta de esta manera, dejando esta huella que está por acá ya completamente implantada. Pero ¿cómo hago yo para poder construir esa huella sabiendo que este bloque de terreno, cuando proyecté todas las vías y las manzanas, pues ya dejó de ser un grupo sólido para convertirse simplemente en un grupo? Es decir, que esta operación de recortar, que es la que me sirve, pues finalmente no la voy a poder utilizar. Bueno, aquí lo que hicimos fueron varias cosas y explico el proceso. Este es un archivo en donde tengo mis manzanas, está muy bien, guardo por acá, pero por acá tengo otro archivo que es donde precisamente hice el proceso, es decir, como un archivo paralelo. Acá simplemente vuelvo a tener mi topografía original, por eso es muy importante que guarden copias de los archivos. Siempre insisto en que las copias deben ser diarias, pero bueno, en este caso simplemente el archivo guardado 2 veces con nombres distintos antes de hacer la operación de proyectar las manzanas. Tengo la forma, la geometría general del proyecto, muy importante esto. No es el proyecto con todo el detalle porque no tendría mucho sentido, sería muy difícil proyectar completo. Entonces aquí lo que me limito es únicamente como una geometría o una volumetría muy general. Me aseguro evidentemente que sea un grupo sólido. Entonces yo casi siempre lo que hago es lo siguiente: yo sintetizo el proyecto primero como en el número de volúmenes que tiene, volúmenes independientes, suponer que este sube tanto, que este sube tanto. Si son volúmenes independientes, bueno, listo, yo puedo guardar todo esto simplemente como un grupo y siempre será sólido. Pero si hay algún volumen que los unifica a todos ellos, por ejemplo, no sé, voy a suponer que aparece una especie de volumen por acá, que lo que hace es esto también lo guardo como un grupo, pero tengo 2 grupos distintos, este y este, pero los 2 son sólidos. Si yo los selecciono y los uno, ya me queda un solo proyecto, una sola masa, que es un grupo sólido. Eso es lo más importante. Pero es una forma, una volumetría general. Incluso aquí casi que ni me interesan los ritmos de la parte superior. Lo que me interesa son los ritmos de la base para poderlos tallar sobre la topografía. Borro esto. Y mi proyecto entonces se ubica en esta manzana larga, y bueno, mi orientación es básicamente esta que tienen acá. Yo ya lo he proyectado acá, esto simplemente tengo ya las vías separadas, mismo proceso que ya expliqué. Aquí el proyecto yo ya generé la huella, recordemos que esto es simplemente, no sé, yo lo voy a volver a colocar por acá,
para explicarlo nuevamente. Pero acá si la topografía es un grupo sólido y el proyecto es otro grupo sólido, simplemente recortar el proyecto a la topografía. Y si yo quito acá me va quedando mi huella. La cuestión aquí es que yo quiero que esa huella me quede exactamente en el lugar en donde va la manzana. Es decir, que me queda correctamente posicionado. Listo. Esa parte se entiende y no hay ningún problema. A continuación, entonces, lo que yo voy a hacer es sacar o recortar únicamente el segmento de esta manzana que ya tiene la huella y llevármelo al otro archivo. Lo hago de la siguiente manera. Como esto ya tiene el plano que yo puedo proyectar, entonces simplemente lo vuelvo a hacer, proyecto esto hacia abajo. Listo, no me importa cuánto, no me interesa, puede ser hasta ahí. Voy a intersecar 1, 2, 3, me meto a la topografía, 1, 2, 3, intersecar caras con el modelo. Se va a tomar su momento. Listo, esto yo ya lo puedo ocultar, que no me interesa. Entro a la topografía y entonces yo aquí voy a borrar esto que no me interesa y me interesa solamente esto. 1, 2, 3. Recordemos que aquí estamos dentro de un grupo, entonces aquí lo mejor será explotar esto. Listo. 1, 2, 3, clic derecho, crear grupo. Y acá tengo la manzana con la huella. Esto es lo que yo me voy a llevar. Control C, me lo llevo al otro archivo, lo pego por acá. Y a entonces entro en esta topografía, voy a eliminar únicamente este plano, no voy a eliminar plano y líneas porque me va a recortar otras cosas, solamente el plano, es decir, un solo clic. Y ahora tomo y con un punto de referencia, por ejemplo que es bastante evidente, vengo y lo ensamblo por acá. Entonces de esta manera yo ya tengo la manzana con la huella y bueno, si necesito el proyecto, pues la forma general del proyecto también me lo llevo. Debe haberme llevado las dos cosas al mismo tiempo para ahorrar clics, pero bueno, no pasa nada. Simplemente me lo llevo por acá para ubicar las vistas posteriores y ahí tengo ya mi proyecto ensamblado en el lugar. Evidentemente aquí no he hecho ningún tratamiento de espacio público, eso de pronto ya lo trabajo en otra escala, pero en estas escalas donde yo necesito el contexto general, inicialmente es lo que uno empezaría a construir. Ya meterse en el detalle de empezar a intervenir esto con plataformas, espacio público, terrazas, escaleras, rampas, tratamiento de andenes, pues bueno, es la forma como se va a ir construyendo el proyecto. Pero sobre esta base que ya tenemos acá. Les agradezco mucho la atención, que tengan un feliz día.